Andrés, no sé si estarás ya. ¿Está listo, Andrés? Sí, estoy Gracias, acá, ¿eh? David. Bien, buenísimo. Entonces, si les parece, vamos a seguir con la segunda presentación de la tarde. Andrés Faral es actuario con un máster en estadística matemática, es doctor de la UBA y cuenta con más de 25 años de experiencia en ciencia de datos, asesorando empresas, organismos y brindando cursos de posgrado. Actualmente es profesor en ciencias de datos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y sin más, le vamos a dar la palabra para su ponencia sobre el impacto de la ciencia de datos y la inteligencia artificial en los seguros y las finanzas. Adelante, Andrés. Vamos a hacer de la misma manera las preguntas al final, así que cuando quieras podés compartir la presentación. Buenísimo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá contando algunas ideas. Espero que no se aburran demasiado. Y por otro lado, muy interesante la charla de David de cooperativismo. La verdad que no, es un tema que conozco sinceramente poco. Lo mío es la ciencia de datos, el machine learning, esas cosas. Así que estoy un poco asustado de que mi charla les parezca aburrida. Espero que no. Vamos a tratar de que sea divertida. ¿Me escuchan bien? Tengo un poquito de feedback para saber si se escucha bien. Perfecto. Por acá se Buenísimo. escucha muy Excelente. Les voy a compartir pantalla. Por favor, díganme si están viendo. bien. Sí, Bien, excelente. perfecto. Ok. La idea de la charla es contar un poquitito estos bichos relativamente nuevos que son la ciencia de datos y la inteligencia artificial, cómo pueden estar afectando a dos industrias muy particulares y al mismo tiempo muy tradicionales, como son los seguros y las finanzas, ¿no? Que en ambas el cooperativismo tiene raíces muy fuertes y son pilares importantes de la industria, tanto en Argentina como me consta que en Brasil también lo son. Vamos a tratar de pensar un poquitito qué consiste primero ciencia de datos e inteligencia artificial y mostrar algunos ejemplos bien prácticos no tratar de ver cómo va a ser el futuro, sino mirar cómo en el presente estas dos herramientas o áreas de trabajo están realmente impactando fuertemente sobre la industria. La verdadera presentación, lo que había armado como slide inicial de la presentación, en realidad era esta. Y lo había hecho así a propósito, porque me había buscado unas imágenes de fondo que reflejaran algo así como de inteligencia artificial, ciencia de datos. Y me parecía que era bonita la presentación con esto que estaba acá. Rompí un poco el esquema del seminario, pero bueno, la había pensado de esta forma. Y, y un comentario simpático que quería hacer con respecto al fondo que ven en la presentación, es que para este fondo me aproveché justamente de la inteligencia artificial, porque me metí en un sitio que está disponible por internet, que es completamente abierto y gratuito, se llama DALI, de hecho en particular este es DALI Mini, y básicamente, antiguamente cuando hacía una presentación, yo trataba como muchos, buscar en internet imágenes que me sirvieran y ponerlas en la presentación. Pero hace un tiempito que uno puede directamente escribir lo que quiere en internet. Yo escribí esto, escribí directamente Robot Handling Money, Mountain on a Rising Trend Plot, porque me parecía que podía ser, si encontraba un gráfico parecido a este, podía ser interesante para arrancar la presentación, que automáticamente la red neuronal que está detrás, el sistema de inteligencia artificial, me generó un par de imágenes que me parecían bonitas, y así es como lo obtuve. Me parecía que estaba bien arrancar esta charla utilizando las mismas herramientas sobre las cuales voy a hablar. Pero bueno, vamos ahora directamente a ir al objetivo de la charla, que es lo que voy a buscar. Primero esto, lo que les contaba antes, dar ejemplos bien prácticos de innovaciones que hoy por hoy están operando en la industria en términos de ciencia de datos e inteligencia artificial, y después aprovechar esto para reflexionar un poco sobre estos elementos, qué constituyen, cuál es lo particularmente esencial de estos elementos. Pero lo vamos a hacer en orden inverso. Primero vamos a empezar repasando un poquitito qué es la ciencia de datos de inteligencia artificial, y después vamos a ver algunos ejemplos prácticos que me parece que son interesantes. Por supuesto, elegí solamente algunos, hay muchísimos, pero sí tuve el cuidado de separarlos en dos dimensiones. Por un lado, me elegí 3 ejemplos de impactos en aspectos internos de las organizaciones. Cómo estas tecnologías están impactando desde puertas para adentro de las organizaciones.
Y por otro lado, la dimensión externa, que es cómo impactan en cómo estas organizaciones se conectan con el resto de la sociedad. Así que encontré 3 ejemplos y 3 ejemplos, traté de distribuir los ejemplos en finanzas y seguros lo más equitativamente posible. Así que eso es lo que vamos a ver después de que veamos esta introducción de preguntarnos primero qué es la ciencia de datos. Yo acá, claro que me dedico hace muchísimo tiempo a la estadística, en particular a la estadística aplicada, y hace más o menos unos 10 años, 8 años, que se empezó a poner de moda la frase ciencia de datos, me propuse tratar de desmistificar y decir que en realidad era simplemente un cambio de nombre, que no había nada nuevo en ciencia de datos, y que en realidad no era más que estadística aplicada con algunas modificaciones. Y la verdad es que conforme pasó el tiempo y pasaron los años, me fui convenciendo que eso era falso, que realmente era algo nuevo que había llegado para quedarse, y que había realmente un sustento para pensar que era un campo nuevo de trabajo, de investigación y de aplicación. Y lo más interesante, la mejor forma que yo encontré para caracterizar a la ciencia de datos es imaginar que la ciencia de datos es la intersección de 3 grandes conjuntos de actividades o de competencias de conocimiento. Por un lado tenemos este universo de la matemática y la estadística, muy antigua y muy tradicional, pero herramientas muy potentes para formalizar, modelizar, describir, explicar. Por otro lado, innegablemente, está el mundo que se solapa en gran medida, el universo de la computación, ¿no? Con todas sus herramientas de programación, de automatización. Y la tercera pata, pero fundamental, y acá está la diferencia esencial, es la pata de los negocios. Y por negocios no me refiero solamente a los problemas que tienen empresas privadas, son problemas que pueden tener organizaciones en general. Y cuando uno piensa en negocios, lo que está pensando es problemáticas particulares que le competen a esa empresa o a esa organización. Y lo que es interesante de esta conceptualización de pensar la ciencia de datos como la intersección de estos 3 conjuntos, es que si uno levanta cualquiera de estas 3 patas, uno obtiene algo distinto que ya existía, pero que no es ciencia de datos. Por ejemplo, si uno saca la esfera esta muy aplicada a los negocios, y uno se queda solamente con la parte estadística y matemática y computacional, uno tiene un campo que es Machine Learning, que es re importante, que es el diseño de algoritmos y métodos, pero genéricos, sin un fin específico. Por otro lado, si uno saca la computación, se queda con un mero análisis de datos aplicando estadística a problemas de negocios, ¿no? Si sacamos la matemática y la estadística, lo que encontramos es esta mezcla entre negocios y computación, que son montones de aplicaciones que están diseñadas ad hoc para resolver problemas de los negocios, y todos conocemos montones de ejemplos. Pero es la intersección exacta de estos 3 campos que nos da la ciencia de datos. Y los 3 campos son igualmente importantes. No nos sirve de nada tener desarrollo de ciencia de datos que tengan mucha matemática, mucha computación, pero que pierdan de vista cuál es la problemática particular, cómo son los datos en general y las problemáticas que tienen los negocios. Y lo mismo pasa que si solamente nos concentramos en la problemática, pero no tenemos buenas bases matemáticas y estadísticas y no tenemos buenas herramientas computacionales, tampoco vamos a poder estar haciendo buena ciencia de datos. Esta me parece una caracterización que es interesante. Y algunas características que para mí son distintivas de la ciencia de datos, con diferencia de, por ejemplo, de la estadística o de otras formas de encarar los problemas aplicados. Una es la preeminencia y la preexistencia del dato. Nunca antes como ahora el dato se volvió como algo, como lo que manda, ¿no? El dato parece ser como la reina del momento. Es el dato el que se impone. Antiguamente los investigadores se planteaban hipótesis de trabajo, y en base a esas hipótesis de trabajo iban y buscaban los datos, relevaban los datos que le podían servir para validar o contrarrestar las hipótesis. Ahora está dado vuelta eso. De alguna manera el dato viene antes, es más importante, y tenemos que dar cuenta de toda esa riqueza de información que traen los datos. La gran cantidad de datos, la complejidad de los datos ha cambiado. No es un cambio de naturaleza, es un cambio de grado, pero es un cambio de grado muy fuerte. Este contexto interdisciplinario con el que trabajamos. Hace 20 años, hace 15 años incluso, yo era un bicho raro, un tipo que era un actuario, que había estudiado estadística matemática. Yo hice un doctorado en ciencia de la atmósfera. Y me miraban como una cosa rara, un tipo que viene de tantos campos distintos y lo que hace es trabajar con datos. Ahora se está convirtiendo en casi lo usual. Cualquier equipo de ciencia de datos mezcla sociólogos, economistas, físicos, matemáticos, y es algo natural y deseable. Entonces, otra característica de la ciencia de datos, lo interdisciplinario. El énfasis en la aplicación, eso me parece obvio. Y esta idea del insuficiente sustento teórico. Hay muchos problemas prácticos que uno no tiene una teoría atrás para, como a veces pasa en la física o en la economía, para poder atacar el problema.
uno tiene que aprender directamente de los datos. De alguna manera tiene que construir la teoría analizando el fenómeno a través de los datos. La alta integración vertical es otra característica importante, y las herramientas de análisis, que son herramientas tremendamente potentes, con una característica súper importante, que es el free open source. Esta idea de que tenemos herramientas, las más potentes ahora, como son R o Python, que no son propietarias, son gratuitas y son comunitarias, compartidas por millones de personas en todo el mundo. Estas son características que yo creo que son bien, bien distintivas de este campo de conocimiento. Y por otro lado, que vamos a mostrar algunos ejemplos, este otro concepto muy importante, que es el de inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Creo que la fotito lo marca todo. Uno piensa en inteligencia artificial, y está bien pensarlo, como en aquel proceso de automatización de tareas que generalmente lo tenemos asociado al intelecto humano. El juego de ajedrez es un ejemplo claro, el reconocimiento de patrones visuales o auditivos son otros ejemplos clarísimos, y son actividades que cada vez más los algoritmos están haciendo tan bien o mejor que los seres humanos. Dentro del ámbito de la inteligencia artificial aparece el Machine Learning como una rama muy, muy importante, que es esta idea del desarrollo de algoritmos, de programas, que directamente aprenden de los datos, deducen las reglas de interés de los datos. Y en eso se separa mucho de la estadística. La estadística también aprende de los datos, pero la estadística tradicional tenía, de alguna manera, esta idea de proponer un modelo, y lo que uno aprendía de los datos eran como las características más específicas del modelo, como una estimación de coeficientes, o poquita cosa, poquita modificación del modelo. La idea del Machine Learning es que uno va a aprender la regla completa directamente de los datos. Ese es como un factor distintivo del Machine Learning. Y por último, el concepto de Deep Learning, que es muy interesante y que está haciendo una revolución en buena parte del área del conocimiento, que es esta idea de aplicar sobre todo redes neuronales que trabajan con una gran cantidad de capas de abstracción, que son las que van aprendiendo patrones altamente complejos. La mayor parte de las redes neuronales que usamos nosotros ahora para reconocer patrones visuales, auditivos, cuando les hablamos al teléfono celular y nos traduce perfecto, cuando, como hice yo para la imagen de esta presentación, escribí una frase y automáticamente la red neuronal construyó una imagen que se parecía a lo que yo buscaba, funcionan con esta idea de Deep Learning, que es entrenar capas múltiples y jerárquicas y organizadas que van aprendiendo patrones con un creciente nivel de complejidad que se van anidando en las capas que aprenden en pasos anteriores. ¿Cómo funcionan estas redes neuronales? No vamos a entrar en detalle ni mucho menos, pero solamente basta entender que a estas redes uno les alimenta con información de entrada, uno espera tener una salida, que uno después la catalogará como si es deseable o no deseable, y lo que va aprendiendo la red va entrenando sistemas de conexiones que van aprendiendo a asociar la información de entrada con la información de salida que deseamos. Y en particular, las redes neuronales que manifiestan este concepto de Deep Learning son redes que tienen muchas capas, muchísimos parámetros en el medio, que van aprendiendo estos patrones y se van entrenando para poder relacionar la entrada con la salida de una manera deseable. Y son entrenados en general con millones de datos para poder aprender patrones que son muy, muy complejos. Y esto es en general lo que se está usando muy fuertemente hoy por hoy, tanto en los seguros en la industria, para buena parte de las aplicaciones que vamos a ver ahora en adelante. Ahora vamos a las aplicaciones. Vamos a contar algunos ejemplos. Primero vamos a empezar con los aspectos internos y después con los aspectos externos. Primero, para romper un poco el hielo y mostrar alguna aplicación que claramente es disruptiva, me parecía que era ideal arrancar con contar lo que está haciendo el blockchain, en la tecnología de blockchain en las finanzas. Por lo menos rápidamente, y repensar un poquitito la fuerza y la potencia que tiene esta nueva tecnología, esta nueva forma de trabajar. En particular en la capacidad que tiene para reducir el grado de intermediación en el mercado financiero. Hoy por hoy, cuando uno combina Internet y la tecnología de blockchain, uno tiene la posibilidad de realizar transacciones de un lugar a otro del mundo en forma casi instantánea, prácticamente eliminando cualquier intermediario financiero. Ya, si uno quisiera, no depende más ni de una tarjeta de crédito, no depende más de un banco,
ninguna organización global para poder hacer esa transacción. ¿Y dónde está la magia? La magia está en esta tecnología que se llama blockchain. No es nueva, son tecnologías que vinieron desarrollándose en los últimos 30, 40 años, pero en los últimos 10, 15 es cuando tuvieron el sacudón más importante. Brevemente, ¿qué consiste blockchain? Blockchain consiste primero en resolver algunos problemas muy importantes que tienen que ver cómo, que se relacionan con cómo de una manera digital uno puede registrar una transacción, asegurarse que esa transacción está, la puede ver todo el mundo, no puede ser adulterada, pero tampoco puedo repetir esa transacción muchas veces con la misma cantidad de recursos, lo que se llama el problema del double spending. Que eso en general con el dinero físico no ocurre. Yo tengo un billete de $100, bueno, no tengo ojalá tu vida, pero si tuviera un billete de $100, podría gastarlo una sola vez, porque una vez que lo entrego ya no lo tengo más. Esta tecnología resuelve varias cosas. Resuelve la seguridad, resuelve mediante encriptación, la seguridad de que nadie va a descubrir la transacción que yo estoy haciendo si yo no quiero. Tiene un mecanismo para asegurar que no es adulterada la transacción, y eso se las ingenia porque cada transacción se va encadenando como bloques una tras de la otra, y cada bloque sabe el bloque que lo antecedió y el que lo siguió. Están realmente encadenados, y cualquier alteración a esta cadena sería automáticamente detectada y corregida porque rompería la consistencia que hay con todo ese encadenamiento. Y para que todo esto funcione y sea global y sea instantáneo, lo que hay atrás es un protocolo que se llama peer-to-peer, que quizá algunos de ustedes lo conozcan para mecanismos para bajar música, bajar películas, que es un mecanismo para compartir información a nivel global entre miles o millones de personas. Y obviamente que estas transacciones no se realizan con dinero físico, sino con lo que se llaman criptomonedas. Un ejemplo muy particular es el Bitcoin, pero hay muchas, Ethereum, hay muchas monedas de este estilo. Y todo este entramado de tecnologías, la capacidad de tener hash criptográficos, que es una forma de encriptar información, protocolos peer-to-peer, que es una forma de compartir entre millones de personas información, y estas criptomonedas, la posibilidad de generar assets, bienes digitales, donde uno tiene la seguridad de que ese bien es escaso y tiene hasta una seguridad de que su escasez no va a peligrar en el futuro, producen este entorno tecnológico que hoy por hoy está provocando, no diría una gran revolución en las finanzas, en muchos casos hasta amenazando el rol, por lo menos de algunos aspectos del sistema financiero. Entonces me parecía que esta es una buena forma de decir, bueno, acá tenemos una aplicación directa de estas tecnologías que está produciendo una revolución. ¿Qué beneficios trae el blockchain? Bueno, como dije antes, menos intermediación, una gran velocidad, más seguridad, menores costos, obviamente, porque eliminamos o reducimos los intermediarios. Y el último, que es el de anonimato, lo puse en signo de interrogación porque no sé si es tan obvio, ni es tan deseable que sea completamente anónimo, pero bueno, en muchos aspectos hay mucha gente que lo considera que es también un beneficio adicional. Bien. Otra herramienta que ha producido impactos impresionantes en la industria del seguro y las finanzas, y a veces tendemos a soslayarla, a pasarla por encima, y no dando la importancia. Tiene que ver con los dashboards, con estos sistemas de indicadores que monitorean el funcionamiento de los negocios internamente, y que se les ingenian para que todo el proceso de datos y de la compañía esté disponible y visualizable en tiempo real los, decision makers, stakeholders o empleados de la compañía que estén autorizados a participar de esa información. O sea, lo que estoy hablando es de estos famosos tableros, de los dashboards que todos estamos viendo hoy por hoy en las organizaciones. Y a veces no pensamos qué es lo que está ocurriendo atrás de estos indicadores. Atrás de estos indicadores lo que está ocurriendo es que la empresa en tiempo real está relevando un montón de información. Esa información está siendo controlada, está siendo monitoreada, está siendo procesada. Con esa información se están corriendo modelos, muchas veces se corren modelos de Machine Learning, modelos de estadística, que predicen y hacen predicciones de la cantidad nueva de clientes, hacen predicciones de las cantidades de ingresos. Eso se muestra en estos tableros. Y estos tableros después generan la capacidad de tomar decisiones y volver a modificar lo que en el futuro va a ser esa nueva entrada de datos y volver a ver, por ejemplo, si las intervenciones que hicimos a la luz de lo que queríamos cambiar surtió efecto o no surtió efecto, y todo eso lo vemos en tiempo real gracias a toda esta tecnología de dashboards o de indicadores. Esto es algo que es
ubicuo, no solamente en seguros y finanzas, en todas las industrias, pero en seguros y finanzas se aprovechan muchísimo estos indicadores por la cantidad de información que tanto una financiera como una compañía de seguros maneja. Estos son unos ejemplos tradicionales de impacto de ciencia de datos en estos ámbitos. Tercer ejemplo interno, y que me parece que es bien interesante a ser considerado, tiene que ver con la capacidad que tienen la ciencia de datos de operar sobre la optimización en las campañas publicitarias que hacen las empresas. En particular cuando estamos hablando de negocios digitales. Todos sabemos que las empresas que tienen la posibilidad de publicitar en la web y de hacerse conocer y de poner anuncios y aparecer en buscadores, tienen automáticamente una forma de mostrarse muy rápida y muy eficiente. Y con esa forma rápida y eficiente de mostrarse, también viene acompañado una serie de herramientas, la más conocida de ellas es el Google Analytics, que lo que hace es, de nuevo, monitorear minuto a minuto cómo van cada una de las campañas que va teniendo la empresa, cómo es el efecto que esas campañas están teniendo en cada momento. Y muchas de estas herramientas permiten a las empresas no solamente optimizar las campañas, sino permiten hasta en tiempo real hacer experimentos de modificación con un presupuesto fijo de las campañas publicitarias, hasta encontrar un óptimo que no podría ser encontrado de ninguna manera. Esto es gracias a la digitalización de la información y a los algoritmos que corren tras bambalinas con toda esta información que permiten hacer este tipo de optimizaciones. De hecho, muchas de las empresas están dejando de usar Google Analytics, no porque sean malas herramientas, sino porque están empezando internamente, las empresas grandes sobre todo, a diseñar algoritmos optimizadores basados en información, por ejemplo, con la que trabaja Google Analytics. Ahora quiero pasar a los aspectos externos y acá dedicarle un poquito más de tiempo, creo que tengo tiempo, para mirar un poquito en detalle cuál es la potencialidad que fue abriendo en seguros y en finanzas estos tipos de tecnologías como la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Así que vamos a mirar un poco en detalle tres impactos que para mí son tremendamente interesantes. El primero es en seguros. Y voy a pensar en una herramienta tecnológica muy sencilla, que es la herramienta del geoposicionamiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a la posibilidad de, en compañías de seguro que trabajan en el seguro automotor, de poder traquear, seguir, conocer el movimiento y las características, los hábitos de conducción de los conductores. Eso se hace de la manera más sencilla, dándole al conductor, al asegurado, una app en el teléfono, que con su consentimiento traquea todos los movimientos. Y cuando digo los movimientos, no son solamente las posiciones a lo largo de una ciudad, de una ruta, de un mapa en general, sino aparte todo el comportamiento de velocidad de manejo, aceleración, la tipología de frenado, la manera, las zonas de tránsito en las cuales se mueve cotidianamente. A veces se hace mediante una app que se coloca en un teléfono celular, otras veces se hace directamente poniendo dispositivos telemáticos, como rastreadores satelitales, directamente dentro del auto. Depende de la compañía, depende de la tecnología, depende el costo que se quiera asumir. Se puede hacer mediante una app telefónica, que es mucho más económico, o mediante dispositivos, que algunos no son muy caros, que directamente transmiten el posicionamiento del auto minuto a minuto, segundo a segundo. Este tipo de tecnología, que en el fondo si uno lo piensa parece bastante básica, todos utilizamos o Waze o Google Maps para manejarnos por la ciudad, para ir del punto A hasta el punto B, del punto verde hasta el punto rojo, eso lo hacemos todos, pero la cantidad de información que tiene una compañía de seguros es muy grande, y en particular les permite diseñar tipos de seguros que se les llaman UBI, como Usage Based Insurance, que son básicamente seguros basados en el uso. Esto nos permite sacarnos de encima un poco de esa tarifa plana, que es que le cobro a todos los asegurados lo mismo, por más que el asegurado uno use el auto 5 horas por día y 7 días a la semana y otro lo use solamente los domingos para ir a pasear.
este tipo de tecnologías le permite ser mucho más preciso a las compañías. En particular, pensemos un segundito qué beneficios trae. Por un lado, la cantidad de servicios que se le puede ofrecer al cliente. Y esto para las compañías de seguros es muy importante. Las compañías de seguros hace muchos años que tratan denodadamente de diferenciarse y de poder encontrar nuevos productos con los cuales competir, con los cuales diferenciarse, con los cuales darle más interés al cliente para mantenerse o para contratar y facturar más. Entre los servicios que uno puede pensar, bueno, obviamente que son uno puede ofrecer promociones basadas en los recorridos de las personas. Por ejemplo, descuentos en estacionamientos sabiendo las zonas por las cuales la persona transita. Cosas obvias como hacer sugerencias de conducción, de rutas alternativas. Alertar de situaciones potencialmente peligrosas. Pero algo que quiero hacer hincapié en esto que me parece muy innovador y muy original, tiene un par de años ya. Hay una compañía de Estados Unidos que ofrece controles parentales con la póliza de seguro. ¿En qué consiste? Cuando el auto es utilizado, en este caso, supóngase que una persona que es el asegurado tiene su hijo que también usa el auto. El hijo tiene una aplicación, la misma aplicación de la compañía de seguros, y está asociada a la aplicación que tiene el padre, que es el asegurado. Y cuando el hijo usa el auto, la aplicación automáticamente lo detecta. Y el padre, y yo tengo 4 hijos, así que esto me parece muy interesante, por más que todavía son chicos, el padre sabe en todo momento dónde está, cómo está manejando, y tiene un registro de las pautas de conducción que tiene el hijo. A qué velocidad fue, cómo frena. Insisto en los frenados son muy importantes como predictores de accidentes. La persona que frena muy abruptamente y acelera muy abruptamente aumenta muchísimo las chances de cometer un siniestro. De hecho, buena parte de las compañías que están trabajando con estas tecnologías someten durante un periodo de prueba al asegurado, puede ser 15 días, un mes, 2 meses, mientras la persona ya está asegurada, la van testeando y en base a las pautas de conducción, que tienen que ver con la intensidad y la frecuencia, pero aparte con lo riesgoso de su conducción, van ajustando el perfil y van ajustando la tarifación. Pero bueno, me parecía que esta funcionalidad del control parental es un ejemplo de un servicio adicional que la compañía le puede dar a un asegurado, que de otra manera, si no fuera por estas tecnologías, sería imposible. Un comentario adicional. ¿Dónde entra la ciencia de datos en esto y en inteligencia artificial? Sin entrar mucho en detalle, no es trivial sacar la información del geoposicionamiento cada 10 segundos de un auto, toda la información de aceleración, desaceleración. Hay que hacer toda una serie de trabajos estadísticos muy importantes y es ahí donde la ciencia de datos aporta su valor para después poder deducir y relacionar la información que aprende con la siniestralidad de la persona, el riesgo que corre y ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué otras ventajas tiene? Bueno, la que es más obvia tiene que ver con la cotización personalizada. Esta idea de que te voy a cobrar por el tipo de uso que vos vas a hacer de tu póliza. Eso le puede ser muy interesante a la gente que usa poco el vehículo, que va a descubrir que se van a pasar a esta compañía de seguros porque les ofrecen primas que son mucho más reducidas, dado que la exposición al riesgo es mucho menor. Por otro lado, que en el seguros es muy importante, es una forma de controlar la antiselección, que muchas veces producen las tarifas planas. La antiselección es ese mecanismo por el cual, y si yo soy un conductor peligroso simplemente porque uso muchísimo el auto y vivo de eso, o realmente le doy mucho uso, y yo en general tiendo a beneficiarme con una tarifa plana, en tanto que la persona que lo usa poco tiende a perjudicarse. Hay una transferencia de recursos implícita ahí, y este tipo de seguros ayuda un poco a luchar contra eso. Y por último, que me parece a mí muy interesante, es se vuelven herramientas que aparte de dando un servicio, permiten un poco incentivar el manejo responsable y al mismo tiempo castigar el irresponsable. Eso me parece que también es una forma de aportar y dar un servicio al cliente. Otros beneficios que parece no son muy obvios, pero que son muy importantes por la compañía de seguros. El fraude no es menor en las compañías de seguros. Y el tema de tener la geoposición, el geoposicionamiento del auto, a uno le permite verificar las localizaciones donde ocurrieron los siniestros. Es muy común en la compañía de seguros donde el asegurado haya tenido un tipo de siniestro y después le reparte otro, moviendo el auto de un lado al otro. Acá es imposible mentir a la compañía de seguros porque la compañía de seguros sabe exactamente cómo se desplazó el auto.
Y otra cuestión muy importante que tiene que ver con la prevención de los fraudes es directamente el hecho de que la persona sabe que está siendo monitoreada. Y como todos sabemos que todos somos buenos, pero si nos sabemos controlados, somos mucho mejores. Entonces, me parece que ahí también el geoposicionamiento tiene algo para ofrecer, en el sentido de saber que alguien nos está mirando y que debemos comportarnos razonablemente bien, en particular frente a la posibilidad de siniestros y en particular frente a la posibilidad de fraude, ¿no? Otro ejemplo que me parece muy, muy importante en otro ámbito de los seguros, pero que de alguna manera, yo creo que en Argentina y en Brasil, son industrias que deberían ser mucho más importantes que los que son actualmente. En el seguro agrícola, por ejemplo, en Argentina, que es un país eminentemente agrícola, tiene una prevalencia bajísima comparado con lo que aporta al Producto Bruto Nacional. Es casi ridículamente bajo la incidencia que tiene el seguro agrícola. Muy poco importante y es muy poco variado. Básicamente, más del 90% de los seguros en Argentina son seguros de granizo. No se comercializan casi, apenas, muy pocos productos adicionales. Y el remote sensing, la idea de poder monitorear al agro en forma remota, está produciendo lentamente una pequeña revolución. La primera revolución tiene que ver con los satélites. Ya hace mucho tiempo que las compañías de seguro están usando y contratando información satelital o empresas que trabajan con información satelital, por ejemplo, para poder medir y detectar granizos en los campos. Esta pequeña imagen muestra algo muy, muy sencillito, que es, este es el eje de tiempo. Uno tiene un lote sembrado y en algún momento del tiempo, donde marca esta flecha amarilla, hay un evento de granizo. La posibilidad que tienen la información satelital es poder hacer una comparación de cómo estaba el campo antes del evento de granizo, cómo estuvo el campo después, y cuál es la diferencia en términos, por ejemplo, de índice verde, que es la actividad fotosintética que realiza la planta, cómo es la diferencia de la actividad fotosintética antes y después del granizo. Y esto le permite a la compañía de seguros poder ver en el momento, a los pocos días del evento, si realmente hubo un siniestro y no lo hubo, y cuál es la magnitud y la intensidad del siniestro. Obviamente que para hacer esto no alcanza con tener una imagen de satélite. Hay una serie de procedimientos de modelado de los datos, de procesamiento de los datos, que son necesarios para poder llegar a estos mapas de impacto granizo y para llegar a una cuantificación de la intensidad y del tamaño del daño. Este es un ejemplo que me parece que es bien, bien interesante, y yo en particular estuve abocado varios años a desarrollar este tipo de tecnologías para las compañías de seguros. Otra rama interesante, la remote sensing, pero esta vez no viene de los satélites, viene mucho más cercana a la Tierra, tiene que ver con todos los artefactos de medición que tienen las sembradoras y las cosechadoras, y todo el instrumental agrícola que se está utilizando actualmente. Hay que pensar que cuando uno usa una sembradora y uno usa una cosechadora, se está segundo a segundo monitoreando un montón de variables que se relacionan con el suelo, se relacionan con el cultivo, se relacionan con la cantidad de humedad. Y esa información es súper importante, no solamente para el productor agropecuario, sino que si esa información de una manera razonable es compartida con la compañía de seguros, le abre a la compañía de seguros un mundo completamente distinto, porque una de las principales barreras que hoy por hoy tienen las compañías que operan en seguros agrícolas es la falta de información. Si yo quiero operar y abrir nuevos productos en la industria del seguro, yo necesito tener más información. El seguro y las finanzas son industrias donde el 99% del insumo es la información. Si yo tengo menos información, trabajo menos. Tengo más información, trabajo más. Y lo que admiten, lo que permiten este tipo de información que la maquinaria agrícola releva, es darle a la compañía de seguros y al agricultor también, y en ese sentido pueden compartir información, lo cual es muy beneficioso, darle información para que la compañía pueda ofrecer nuevos productos, y productos hechos a medida y mucho más interesantes para el productor agropecuario. Y voy a ser muy, muy, muy rápido en esto, pero es el producto, el seguro más útil para un productor agropecuario, no es un seguro de granizo, es un seguro global, que a veces se lo llama seguro de rinde,
que directamente le cubra al productor ante una eventualidad de pérdida de rendimiento, sea que el rendimiento es por una caída de granizo, por una plaga, por una sequía, por diferentes situaciones, innumerables situaciones que puede llegar a ocurrir en el campo. Hoy por hoy esos seguros casi no existen en la Argentina, son muy pocos, y tiene que ver con la limitada cantidad de información que tiene la compañía de seguros. Este tipo de tecnologías, la satelital y en particular la información que viene de las maquinarias agrícolas, abre un abanico inmenso de ofertas para las compañías de seguros. Entonces, resumiendo un poco, digamos, ¿qué beneficios puede traer a la compañía de seguros todo este tipo de tecnologías? Básicamente la incorporación de los instrumentos de medición remotos. Bueno, por ejemplo, ofrecer seguros basados en rinde, lo que mencionaba antes, no simplemente ante un evento específico de granizo, como es lo más difundido. Permite, con esta información adicional, a su vez, hacer cross-selling, vender otro tipo de productos. Muchas veces los productos de resiembra son muy útiles, o mismo le permite a la compañía o compañías relacionadas vender productos fitosanitarios. Y algo que también es relevante, abre la puerta a otro tipo de seguros que se llaman seguros paramétricos. Que no tengo mucho tiempo de entrar ahora, pero son seguros muy interesantes. Básicamente son seguros que se definen en base a criterios objetivos de medición de variables que son de relevancia, como la cantidad de humedad en suelo, como las temperaturas. Hay diferentes parámetros que se pueden definir, y que la ventaja inmensa que tiene es que para las compañías de seguro y por supuesto para el asegurado, son productos que son más baratos, son más aplicables a diferentes situaciones, y a su vez tienen menor incidencia de fraude. Que después, el problema con el fraude, más allá del engaño, tiene que ver con que el fraude termina encareciendo los productos. Y cuando un producto se encarece, se vuelve menos útil y se vuelve menos difundido. Y el riesgo no se mitiga. Y cuando el riesgo no se mitiga, tenemos sociedades que en el fondo terminan siendo más pobres. Eso es lo que muestra un poco el desarrollo de las últimas décadas en las sociedades. Cuanto más instrumentos financieros tenemos, cuanto más seguros tenemos, las sociedades son menos riesgosas, se atreven a ser más productivas y eso genera riqueza. Bien. Otros beneficios muy claros tienen que ver con la tasación de los siniestros. La tasación de los siniestros en el seguro agrícola. Tasar un siniestro no es como evaluar el daño en un auto. Evaluar el daño en un auto es relativamente sencillo. Yo llevo el auto al mecánico, lo llevo a 2 mecánicos, va el auditor, le saca una foto si más o menos el daño en el auto se ve. Pensemos que un lote promedio en Argentina puede tener 80, 100 hectáreas, 150 hectáreas. En Brasil un lote puede tener 1500 hectáreas. Es imposible por una persona humana físicamente recorrer todo el campo. Entonces, entre las cosas que ofrece es un aumento en la precisión de la cotización, cuando tengo que cotizar, y controles en la tasación que realiza una persona, que hoy por hoy las compañías muchas veces no la tienen, y esto te permite controlar con bastante precisión exactamente el daño que el tasador le está pasando a la compañía de seguros. Bien. Y ahora, yo creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Estoy bien de tiempo, bien, buenísimo. Otro comentario de nuevos productos, pero ahora me paso del ámbito de seguros, me paso al ámbito de la finanza. Y creo que, no sé si todos, no me animo a decir todos, porque siempre están los early adopters y después están los que son más remolones. Yo soy de los remolones en realidad, no parece. Uno pensaría, este tipo tiene que estar ahí siempre usando lo último, no es cierto. De hecho, empecé a usarlas relativamente hace poco tiempo. Están en finanzas, lo que llaman las plataformas personales de inversión. ¿Qué son? Bueno, volvamos 30 años atrás. Uno iba a un banco y si uno tenía que hacer un plazo fijo o hacer algún tipo de inversión, uno tenía que sentarse frente a una persona, a la persona uno la tenía que conocer y uno le explicaba la situación de uno y para qué, cuándo iban a necesitar la plata. Y como mucho uno podía acceder a 1 o 2 instrumentos y para después si uno quería cambiar de instrumento tenía que volver físicamente al banco 2 o 3 meses después, decir, no, mira, quiero no renovar el plazo fijo, quiero cambiarme, me está interesando un fondo común de inversión, bueno, tenemos un fondo común. Todo eso se hacía de manera personal, con muy baja frecuencia, teniendo que ir físicamente al banco o a la financiera. Hoy por hoy, después apareció el home banking, hace 20 años, 25 años, empezó a aparecer esta idea de vía internet, empezar a ver algo del movimiento de la plata de uno en el banco, vía internet, vía la computadora que uno tiene en la casa. Pero el último grito, que es llevar el home banking un poco al extremo,
tiene que ver con tener una plataforma de inversión. Que por hoy la mayor parte de los bancos la tienen, o empresas financieras relativamente grandes la tienen y la ofrecen. Muchas veces, la mayor parte de las veces, completamente gratuita. Y estas plataformas les permiten a uno hacer el manejo tan fino como uno quiera de sus recursos monetarios y comprar, vender, pasar de un asset financiero a otro de la misma manera que lo hacía un broker profesional hace 10 o 15 años, sin ninguna diferencia. Esto es relativamente nuevo, tiene que ver con las tecnologías de información, de encriptación y de seguridad que estamos pudiendo vivir ahora. Pero lo más novedoso de esto tiene que ver con tener este sistema informático que le permite a uno manejar la información. Ahora voy a volver a esto. Lo más novedoso es que uno le puede sumar a estas plataformas de inversión personales herramientas de inteligencia artificial y de machine learning. Estas herramientas de la ciencia de datos que nos permiten a cualquier usuario ya no solamente moverse de un producto financiero a otro, sino poder acceder a mecanismos de predicción, de análisis, que hasta hace poco tiempo eran impensables que pudiera acceder una persona. Hay empresas en Estados Unidos que están ofreciendo estas plataformas de inversión y están ofreciendo a los clientes directamente mecanismos basados en redes neuronales y inteligencia artificial que permiten analizar patrones, predecir situaciones, con tecnología de punta. Y más aún, porque pensando un poquito en los beneficios, ¿no? Esta innovación de las plataformas de inversión, ¿qué le ofrece, para qué le sirve, digamos, a la compañía, a la financiera? Bueno, por un lado, la oferta de productos financieros. La capacidad que tiene un banco o una financiera de aumentar la oferta de productos no es la misma si yo tengo que comercializarlas personalmente en una oficina, que si yo tengo que linkear el acceso a esas herramientas mediante una aplicación informática. Es mucho más directo, es mucho más sencillo. Y tengo la chance de abrir las inversiones a muchas más de estos productos. Entonces, por un lado es un aumento de la oferta. Por otro lado, la ventaja es la información analítica que le da al cliente. Cualquiera de las plataformas de inversión personal que hay ahora, no solamente nos ofrecen gráficos sobre la historia de cada uno de los activos que uno puede ver, te ofrecen herramientas de análisis, indicadores ya diseñados, que directamente uno puede utilizar y ya están disponibles todos en la plataforma. La reducción de costos. Imagínense una persona atendiendo una oficina, a cuántos clientes pueden atender por día aconsejando inversiones, operando, cerrando, cambiando plazos fijos. Hoy por hoy estas plataformas con mucha menos gente permiten ofrecer mucha más interacción y mucho más productos y servicios. Y por otro lado, lo que las compañías están súper interesadas tiene que ver con el tema del abandono, el churn. Si yo ofrezco a los clientes una buena variedad de productos, un buen servicio, los clientes tienen mucha menos chance de moverse a un competidor, porque difícilmente una vez que se enganchan en una de estas cosas, tengan la necesidad de pasarse a otro, si la empresa usa la última tecnología y se mantiene en un up-to-date con las plataformas, con buenos servicios, con interfaces que sean amigables, que sean de fácil uso, lo que se llama el user experience. Y por otro lado, cuando se le suman herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial a las plataformas, ahí se abre otro abanico de posibilidades para las compañías. Primero, ofrecer herramientas de forecasting que una persona no podría desarrollar por sí sola. Y basta con que la compañía las programe y las ponga a disposición una vez para que todo el mundo tenga acceso a esas herramientas. Y por otro lado, que no es menor, las empresas pueden aprender de las estrategias, de los portfolios que la gente va llevando y los resultados que va obteniendo. Cosa que no es menor. Es un gran laboratorio en el cual las empresas se nutren no solamente de la plata y de las inversiones que hace la gente, sino de la inteligencia o desinteligencia que estos inversores tienen, lo cual les permite a su vez a las empresas aprender muchísimo de eso. Y obviamente brindan una cantidad inmensa de oportunidades de diferenciación, que es otro de los grandes, de las grandes quimeras de la sociedad moderna productiva, que es cómo
vendiendo el mismo producto a algo que realmente sea distinto a ese producto. Puedo incluso cotizar con los mismos activos, con las mismas herramientas financieras, pero puedo brindar muchísimas más herramientas de análisis completamente diferenciadas de mi competencia. Y con eso generar como una especie de marca propia y fidelizar al cliente de esa manera. Entonces, me gustaría, no sé si tengo 5 minutos más, y creo que estoy bien de tiempo, ¿no? Estamos ahí, tengo ya algunas preguntas, Ok, perfecto. Igual, pero mire, si querés no, vamos ya al cerrar, final. bienvenido. Sí, ya estamos. Y podemos aprovechar las preguntas de última para repasar algunas de estas cosas. Buenísimo, buenísimo. No te quiero Sí. cortar, sino que seguí No, nomás. ya terminaba. Quería saber si tenía Bien. más minutos, hacer un repaso yo, y si no, habría preguntas. Buenísimo, bueno, gracias Andrés, súper interesante, ¿no? La aplicación y el aprovechamiento que pueden hacer las organizaciones sobre estas herramientas para optimizar la gestión. Y bueno, en un poco el enfoque, ¿no? Tengo preguntas para el mundo cooperativo, y tienen que ver algunas en general, eh, considerando las cooperativas, cómo se puede iniciar un proceso de análisis de datos, considerando que en Argentina y en Brasil existen cooperativas pequeñas y medianas generalmente. ¿Cómo ves la implementación o iniciar un proceso de análisis de datos en este tipo de organizaciones? Buenísimo. Yo creo que hay un verdadero desafío en esto, y un poco se relaciona con la charla que nos dio David antes, esta idea de la lentitud o la diferencia de velocidad que en general el mundo cooperativo tiene en la adaptación tecnológica, esa idea de armar raíces fuertes para que después lleve más tiempo, como ese bambú que decías, y los frutos sean fuertes. Creo que acá hay una buena y una mala, me parece. Vamos a empezar primero por la mala. La mala es que claramente las cooperativas, por su tipicidad y así como tienen muchas cosas positivas, una dificultad inmensa que tiene la cooperativa, y yo creo que el gente que se dedica al cooperativismo lo sabe, es, sobre todo en seguros y en finanzas, tienen que competir, digamos, con unos animales que no vienen del cooperativismo y que tienen unas tasas de crecimiento que son muy rápidas y tasas de adopción de tecnologías muy rápidas, y en eso en general tiene una desventaja competitiva, de alguna manera. Pero la buena es que hay un montón de herramientas para implementar innovación en ciencia de datos y en inteligencia artificial, que yo las mencioné muy rápido al principio, pero que están a la mano y al acceso de las cooperativas, porque son herramientas con el espíritu cooperativista, y eso es lo que está muy bueno. Existe un cooperativismo en el mundo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, y se llama el paradigma FOSS, Free Open Source. Y como me contaba David, tienen esta característica que lo que buscan es la satisfacción de los socios, a diferencia de ganar plata. Y ese paradigma Free Open Source está disponible. Yo, de hecho, soy experto en uno de ellos, que es la plataforma que se llama R. R es un lenguaje de programación para ciencia de datos muy difundido. Python es el otro muy difundido. Y esas son herramientas que están a mano de las cooperativas. Porque son herramientas que no son propietarias, son gratuitas, tienen apoyo comunitario a nivel internacional. Se enseñan en universidades, hay foros completamente gratuitos que uno puede apelar. Así que yo, pensando en las cooperativas, trataría de buscar apoyarme en estas herramientas free open source que están siendo cada vez más fuertes y más poderosas, porque es una forma de poder competir en un mercado que es muy agresivo en el desarrollo de tecnologías. Ya uno no tiene que ser una inmensa compañía multinacional, una tremenda compañía que cotiza en bolsa en todo el mundo para estar con la tecnología de punta. Buena parte de esa tecnología de punta puede formar parte de una cooperativa chica si utiliza las herramientas adecuadas. Entonces, estén atentos a buscar herramientas de tipo free open source, como el sistema operativo Linux, como los software de Python o R. Hay muchas de esas herramientas. Apoyarse en ese tipo de tecnologías. Bien. Tenemos la mano levantada de David. Seguramente te quiere hacer alguna pregunta en vivo y después seguimos con las preguntas del chat. Sí, claro. David. Muchas gracias, Andrés. He podido aprender mucho con vos también. No, solo una cosa que me pareció muy bueno a hablar también
que nosotros acá en Brasil también trabajamos con datos a través de la intercooperación. Muchas cooperativas pequeñas juntas y ahí tenía como un lugar que trabaja para todas juntas. Los sistemas Sicredi, por ejemplo, el sistema Sicredi, tiene eso acá en Porto Alegre y trabaja para 110 cooperativas. Entonces, Claro. las 110 trabajan juntas para trabajar esa situación. Todas separadas son muy pequeñas, pero juntas ahí es como una cooperativa o como una empresa muy grande, ¿no? Solo eso. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Sí, creo que la tecnología también ayuda a armar estos pools de cooperativas más chicas que les permiten de alguna manera tener otra escala y poder aprovecharse de una escala un poco más grande. En eso creo que la tecnología ayuda muchísimo y creo que les puede dar buenas oportunidades a las cooperativas más chicas, ¿no? Eso es cierto. Yo les hago un comentario simplemente. eh, en la universidad donde yo doy clases, que es la Universidad de Buenos Aires, hay un taller que se llama Taller de Datos Populares. Y entre la agenda de ese taller de datos populares es ofrecer formación en ciencia de datos a cooperativas. Me parecía bueno mencionarlo para entender que el mundo free open source y el mundo académico, o una parte del mundo académico, ve a las cooperativas como un actor importante en el territorio a los cuales hay que brindarles un poco más de formación y de tecnologías para que puedan seguir haciendo esta actividad que creemos que es valiosa en general. En Argentina las cooperativas son muy importantes. Entonces, hay como varios movimientos que uno puede rastrear para apoyarse en, por ejemplo, en las universidades, para formarse un poco más y tener más palanca, más potencia para desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Y acelerar un poco esa adaptación tecnológica que a veces las cooperativas les lleva un poco más de tiempo. Bueno, creo, Andrés, le respondiste la pregunta a Samuel, que preguntaba justamente eso, ¿no? ¿Cómo desarrollar capacidades? Se necesitan nuevas capacidades en las cooperativas, ¿no? Esto es una oportunidad para justamente generar esas capacidades. No sé si quieres ampliar a la pregunta, pero justamente hiciste hincapié en eso, ¿no? En la formación. Sí, creo que me parece que acá hubo dos cambios tecnológicos importantes. El de más larga data, que es este cambio free open source, que ya tiene un par de décadas, que ayuda muchísimo a organizaciones que en general son menos competitivas por naturaleza, digamos, ¿no? No es lo mismo una empresa que tiene bien definido su fin de lucro, la tenés más fácil de alguna manera, para decirlo rápido. Creo que las tecnologías free open source ayudan, pero otro factor súper interesante que el ICES me consta que tiene bastante experiencia en esto y lo ha aprovechado muchísimo, tiene que ver con la parte positiva que nos trajo la pandemia, que es esta capacidad de poder conectarnos en forma remota y trabajar en forma conjunta, organizaciones que a veces son chiquitas y que están aisladas, pero que mediante la conexión, lo que estamos haciendo ahora, nos permite conectarnos y tener un poco más de escala. Entonces me parece que ahí también las cooperativas tienen otra dimensión tecnológica para explotar, que es este sistema de conexión remota para poder tener más escala, tener más conocimiento, eh, conocer entre las cooperativas las problemáticas y atacarlas en forma más, más masiva de alguna manera. Y sobre todo, yo que estoy más del lado académico, también universitario, la educación, tratar de aprovechar y empujar para que las universidades también hagan cada vez más frecuente eh, volcar conocimiento en forma remota. Me parece que eso ayuda muchísimo, muchísimo a la descentralización del conocimiento, de las tecnologías, y creo que las cooperativas deben ser seguramente los sectores que más se beneficiarían de esto, porque en general son organizaciones que están mucho más afianzadas al territorio, tienen menos presencia en localizaciones centrales, las empresas grandes seguramente no tienen ningún problema a mover, al contrario, buscan rápidamente moverse a las grandes urbes, las cooperativas tratan al revés de afianzarse en el territorio, y es ahí donde creo que lo pongo yo, creo que es responsabilidad nuestra, de los académicos, los profesores, en empujar para que las universidades, ahora terminada la pandemia, seguir manteniendo la conexión virtual para poder conectar a organizaciones que no están en lugares centrales. Para ser muy concretos, no una cooperativa que esté en Santiago del Estero, estaría bueno que pueda acceder a formación que se da en Buenos Aires o en San Pablo.
me parece que ahí hay otra herramienta tecnológica que sería interesante seguir empujando y exigirle a las universidades, o exigirnos, de que eso esté realmente disponible. Yo hice una muy pequeña contribución a raíz de la pandemia, lo cuento, pero si quieren pueden buscarlo, si les interesan los temas de ciencia de datos. Yo generé un canal de YouTube, que tiene mi nombre, Andrés Faral, es un canal en ciencia de datos, donde las clases que preparo, yo las comparto abiertamente en el canal de YouTube para que la gente pueda acceder. Lo empecé hace muy poco tiempo, no llegaban 2 años, y tengo cientos de miles de visualizaciones, casi 3.000 suscriptores, muchos de ellos de diferentes países de América Latina, lo cual me da mucho placer saber que en el fondo, y mucha gente me lo escribe explícitamente, que gracias al canal de YouTube pueden acceder a clases que de otra manera sería imposible. Tendrías que vivir en un radio de 15 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para poder acceder a eso. Pero me parece que ahí también hay otra dimensión tecnológica importante para aprovechar. Perdón, me expandí un poquito. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias Andrés por todos tus aportes, por compartir toda esta información muy valiosa. Nos quedaron algunas preguntas para responder. La última, muy cortita, a ver qué te parece, preguntan si para desarrollar, ¿no?, todo lo que es la ciencia de datos se necesita un equipo sí o sí dentro de la organización o no es necesario. No, muy buena la pregunta, me encanta porque es un tema que en general debato bastante y estoy bastante contra la moda ahora. Yo creo que no, que hay una moda generalizada de todas las empresas, todas las organizaciones quieren armar su propio equipo de ciencia de datos. Creo que es una especie de overshooting, que está mal, creo que es ineficiente. Entiendo dónde viene, pero creo que no debieran hacerlo todas las organizaciones. Para crear un equipo de ciencia de datos hay que tener una escala, una envergadura que se justifique. Una organización pequeña, de la misma manera que una organización pequeña no produce sus propias computadoras, no produce su propio alimento y no diseña sus propios edificios, tampoco tendría que esperar diseñar sus propias herramientas de análisis. Me parece que hay una exageración en eso. Y lo que va a pasar es que las empresas que se den cuenta más rápido, que en realidad no tiene sentido andar reinventando la rueda todo el tiempo, sino aprovechar los desarrollos que hacen otros expertos en ciencia de datos, van a volverse más eficientes. Creo que eso es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, la respuesta concreta a esa pregunta es, depende mucho de la envergadura de la organización. Si uno es una cooperativa inmensa, y estamos hablando de una cooperativa que tiene 3.000 empleados, 4.000 empleados, 2.000 empleados, 5.000 empleados, por supuesto que tienes que tener un equipo de ciencia de datos, innegablemente. Si sos una cooperativa chiquita que está asociada a actividades primarias y no a actividades de alto nivel de valor agregado, como puede ser una financiera, como puede ser una compañía de seguros, sos una cooperativa agraria de tamaño mediano o pequeño, no tenés que tener un equipo, no tenés por qué tener un equipo de ciencia de datos. Es un despropósito y es un estipendio de recursos. Lo que hay que hacer es asociarse a otras organizaciones que sí tienen esa expertise e intercambiar con esas organizaciones para aprovechar de ese conocimiento. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Te No, al pedimos si contrario. podés dejar de Sí, sí.